dedicado al canal de Sacel como respuesta a una reciente publicación que hizo donde menciona que PlayStation 5 no tiene nada que aportar a Xbox Series X en esta próxima generación, comparando las capacidades técnicas donde aparentemente el Xbox va a ser más poderoso, ¿no? En el papel. Eh, y lo quiero hacer con muchísimo respeto y comentar que yo soy suscriptor a Cell, no quiero atacarlo, no es mi intención, pero sí me parece que hace falta una respuesta como a él le gusta ser directo y contundente y de esa manera quiero hacerlo, porque me parece que está profundamente equivocado. Así lo digo, así es, porque lo que ha hecho grande a una consola de videojuegos es su catálogo de juegos, indiscutiblemente, e innegablemente. Eso lo ha demostrado la historia, eso eh, lo podemos ver claramente. Sacel, tú lo sabes, y mencionaste algunas generaciones, y las puedo repasar rápidamente. Eh, en realidad, Nintendo, Sega, Sony han llegado a ser tan grandes por sus juegos. Una consola es así por sus juegos. Todo el mundo lo sabe, tú lo sabes, toda la industria lo sabe. La preocupación número uno de una compañía son sus juegos. No por nada tratan de formar estudios, comprar estudios son tan caros. Es la clave, es el secreto del triunfo. O sea, eso tú lo sabes también. Solo que en esta ocasión, pues quizá ahí maquillando un poco la situación, quieres manejarlo de otra manera, pero no es así. Primer PlayStation no fue grande porque aportaba cosas eh, eh, fuera de este planeta. No era la consola más potente, ni el Play 1, ni el Play 2. Eh, y creo que en algún video tú lo mencionas. Eh, Uno de los juegos más importantes para el triunfo de, de- del PlayStation fue Final Fantasy VII. Final Fantasy VII y entre otros, ¿no? Resident Evil 2, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Soul River, y puedo mencionar muchos, muchos, muchos más, que no salieron en otras consolas. Algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Ridge Racer creo que hubo una versión en Nintendo 64, pero era diferente, no era el mismo juego. Para el caso de Resident Evil 2 también, ahí hubo una adaptación que creo que fue de las mejores adaptaciones que se hicieron para Nintendo 64, pero realmente no había nada que hacer con el catálogo de juegos. Era inmensamente superior, inmensamente grande, independientemente de las capacidades de Nintendo 64 para procesar 3D en tiempo real, que en algunos puntos podía ser superior al PlayStation, como por ejemplo en el anti-aliasing o en el procesado de texturas para que se vieran difuminados los píxeles, aunque el conteo de polígonos pues sí era como bastante más bajo, se notaba en los juegos, pero eso no contaba. O sea, los juegos de PlayStation fueron espectaculares. El CD les permitía hacer increíbles animaciones prerenderizadas que aportaban muchísimo a esta gran transformación que hubo en esa época. Fue la gran transformación. O sea, los videojuegos fueron antes y después. Es como un nuevo nacimiento. Yo lo pongo a la altura de la primera nacimiento fue con Atari, el nacimiento fue con Nintendo y el siguiente gran renacimiento en los videojuegos fue con el primer PlayStation. O sea, ese lanzamiento, ese salto gigantesco al 3D es otro nuevo comienzo también. O sea, los juegos antes de la generación de 32, 64 bits eran otra cosa. Entonces es algo como muy grande que ya tocaré más a detalle en alguna otra ocasión, pero esa es la realidad.
El PlayStation 2 hereda no las capacidades del PlayStation, hereda todos los juegos grandísimos que hubo para el primer PlayStation, todas las joyas que vinieron por parte de Capcom, de Konami, de Squaresoft, que después hizo Square Enix, pero eso es otra historia, ¿no? Xbox era mucho más potente, GameCube era mucho más potente y no le hicieron ni cosquillas realmente, ¿no? Esa generación. No hubo nada que hacer, o sea, por paliza ganó esa generación Sony con el PlayStation 2. Y podemos ver otro ejemplo en la siguiente generación, que fue la del PlayStation 3 y Xbox 360. En esa generación, el PlayStation 3 venía con un procesador súper potente, era una consola súper cara, traía Blu-ray. ¿Y qué pasó? O sea, el catálogo de juegos de inicio no era tan fuerte como el de generaciones previas y se notó. Se notó porque al principio las ventas no eran tan buenas, no eran tan buenas realmente como se esperaba. Pero ¿qué pasó? Conforme pasaron los años, empezaron a lanzar grandes joyas para terminar con The Last of Us y boom. O sea, le dieron vuelta a la moneda totalmente. Y logró superar ese bache por el que había pasado. Y lo volvemos a ver en esta generación. El PlayStation 4 al principio no venía tan fuerte y en esa parte estaba de acuerdo de acuerdo con él en el sentido que no era tan atractivo tener un PlayStation 3 cambiar a PlayStation 4 o a la siguiente generación, si eras a los que les gustaba el Xbox, etcétera, porque no había realmente juegos que justificación, el juego es una justificación para comprar la consola. Un gran juego puede vender consolas. Y no lo había, no había ese gran catálogo. Daba igual lo demás. Lo demás es añadido, lo demás tiene que estar, hay que evolucionar en gráficas, en tecnología. Eso es importante, pero es algo extra. Puedes ponerle todo, pero si no tienes juegos, ahí está Google Stadia. Fácil. Un ejemplo claro y contundente. Y además que Sacel lo sabe, realmente él sabe que eso es así, es así. Eso no hay discusión, es absoluto, es, no hay nada que decir, nada que decir. El PlayStation 4, pasados unos años, igual empezó a remontar y ahora nos tenemos grandes joyas. Yo creo que de 2016, de ahí 2000, incluso 2015 que salió Bloodborne, pero más adentrados 2016, Uncharted 4. Si nos vamos más adelante, podrá gustar o no Death Stranding, Days Gone. Podrás pensar que God of War es grande o no lo es, o Horizon Zero Dawn. Pero la realidad es que hoy por hoy es indiscutible. El catálogo de juegos de PlayStation 4 es por mucho superior a lo que ofrece la competencia. Y no quiero, comparado con Microsoft, no quiero, no me gusta hablar de Nintendo porque a mí me parece que Nintendo juega en otra línea. Ellos han sabido desligarse hace tiempo que han encontrado su nicho, hacen cosas diferentes. Me parece que no compiten directamente. Entonces yo a Nintendo no lo voy a tocar porque Mario es Mario, ¿no? No hay nada que decir. Pero, pero esa parte, esta guerra desde hace muchos años es entre PlayStation y Xbox. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y hay un ganador. Y ese es Sony. No hay nada que decir. Sí, empezó flojo, pero ahora yo me siento completamente satisfecho con el gran producto que se tiene en el mercado, el PlayStation 4, que ahora sí que realmente vale la pena. Y bueno, ya veremos la próxima generación qué pasa. A lo mejor el PlayStation 5 empieza flojón también, empieza así, vamos viendo qué pasa, pero si no le meten juegos, no hay nada que hacer. Y lo mismo para Microsoft. Quien tiene todas las de ganar en este momento es Sony, porque tiene el mercado a sus pies como lo tenía cuando PlayStation. Así que tienen que repetir con el PlayStation 2. Ya lo han demostrado. No importa que la otra consola sea más potente. Y bueno, esto me da hasta risa tener que mencionarlo porque incluso Sacel muchos videos se burlaba de la potencia y bueno,
era mucha burla mucha mofa sobre eso. Y ahora resulta que sí importa, ¿no? Ahora sí es importante. Pues, bueno, entonces hay que ponernos de acuerdo si es importante o no es importante. Eh, sí lo es, pero la realidad es que los juegos son los que venden. Gracias.